Muy buenos días. Vamos a comenzar. Les pido por favor tomen sus asientos. Buenos días a todas y a todos los asistentes a la presentación del libro La perspectiva de género en la justicia administrativa federal, coordinado por la magistrada Magda Zulema Mosri Gutiérrez, el cual contiene el análisis de las magistradas y los magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa que redactaron las resoluciones emitidas y los votos particulares ganadores de los concursos Sentencias Medidas dictadas con perspectiva de derechos humanos y o perspectivas de género en materia fiscal y administrativa. Bienvenidos, tomen sus asientos, por favor. Para esta presentación contamos con un panel de lujo compuesto por la doctora Sonia Venegas Álvarez, directora de la Facultad de Derecho de esta máxima casa de estudios, la Universidad Nacional Autónoma de México. La magistrada Magda Zulema Mosri Gutiérrez, presidenta de la segunda sección de la Sala Superior y de la Comisión para la Igualdad de Género del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, así como coordinadora de la obra. Y la magistrada María Zaragoza Ziegler, adscrita a la 14ª Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Cabe destacar que la casa editorial de esta obra es Tirant Lo Blanche, quien tiene como directora para México y América Latina a la licenciada María Gelrich, quien nos acompaña. La obra está a su disposición en un stand afuera para quienes gusten adquirirlo y sin más preámbulo vamos a comenzar. Le cedo la palabra a la doctora Sonia Venegas Álvarez, no sin antes agradecer su generosidad por recibirnos en esta casa de estudios. Muchas gracias. Agradezco a la maestra Graciela Pompa García, vicepresidenta de la Academia Mexicana de Derecho Fiscal, la presentación y la moderación de este evento. Muy buenos días tengan todas, todos ustedes. Saludo con respeto y con mucha admiración a quienes integran este presidium, juristas destacadas que nos acompañan en la presentación de esta obra colectiva bajo la coordinación precisamente de quien nos acompaña la magistrada Zulema Mosri Gutiérrez, quien ha sido un prototipo y realmente un paradigma en la figura de los derechos, sobre todo de las mujeres, pero en todo el tema de inclusividad e igualdad. Igualmente saludo con mucho afecto a la magistrada María Zaragoza, que nos acompaña, y les agradezco profundamente su presencia en esta presentación, lo mismo a María Gorlich de la casa editorial Tirant Lo Blanche. Agradezco a las profesores que nos acompañan. Veo a la doctora Ruth Zabaleta, no sé si por ahí hay alguien más, ya no veo muy bien, pero bienvenidas también. A las y los estudiantes que nos acompañan, pues la actualización sobre estos temas es esencial para construir una comunidad universitaria más consciente de la realidad que nos rodea.
Asimismo, reconozco el apoyo de la Comisión Interna para la Igualdad de Género de la Facultad de Derecho en la organización de esta actividad académica, sobre todo las representantes estudiantiles. Por aquí se encuentra Salma Teodosio, que es representante estudiantil de esta comisión, a quien agradezco también enormemente porque estuvo trabajando en la logística para la presentación de este libro. La construcción de la igualdad requiere la apertura de espacios de diálogo como este. La Facultad de Derecho recibe con entusiasmo la presentación de esta obra, que formará también parte del acervo de nuestra biblioteca Antonio Caso y contribuirá a fomentar el acceso al conocimiento sobre la justicia con perspectiva de género. Este logro es gracias a la coordinación de las ponentes, la Comisión de Género y la Administración de la Biblioteca Antonio Caso, a través del proyecto Biblioteca con Perspectiva, cuyo objetivo es asegurar que nuestra biblioteca cuente con una sección especializada en bibliografía y hemerografía sobre género y derecho. El contenido de este libro es de gran relevancia, ya que facilita el aprendizaje de la perspectiva de género y los derechos humanos en la justicia administrativa federal a través de casos prácticos, lo cual lo hace sumamente valioso. Esta obra se compone de 12 ensayos que analizan sentencias relacionadas con violencia obstétrica, violencia sexual y laboral, reproducción asistida, aplicando la perspectiva de género y otros enfoques como el interés superior de niñas, niños y adolescentes. Las observaciones de cada ensayo provienen de las magistradas y magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa que dictaron estas resoluciones, lo que enriquece altamente el análisis y permite comprender en detalle el profundo conocimiento sobre la materia en la que versó el fallo. La esencia de esta obra puede resumirse en las palabras de la magistrada Zulema Mosri en la página 9, que a la letra dice: la justicia administrativa federal juega un papel crucial en la protección de los derechos de la ciudadanía frente a las acciones del Estado y requiere considerar las asimetrías de poder y los contextos estructurales de desigualdad para evitar que estos incidan y generen una afectación desproporcionada en los actos de autoridad. También reflejan estas ideas las conclusiones de la magistrada María Templos en la página 154, que señala: los tribunales son los encargados de detectar los asuntos en los cuales las y los justiciables se encuentran en cierto grado de vulnerabilidad, para poder juzgar con perspectiva de género y evitar arbitrariedades. Así, esta obra ofrece ejemplos reales de cómo las y los juzgadores enfrentaron casos en donde era necesario aplicar la perspectiva de género y otros enfoques de derechos humanos, actuando en consecuencia para proteger los derechos de la ciudadanía. En el contexto contemporáneo, inmerso en las complejidades de las luchas por la justicia social, el enfoque de esta obra sirve como ejemplo para quienes ejercen o, como ustedes, ejercerán funciones jurisdiccionales. Es fundamental subrayar que la justicia administrativa federal
es un pilar clave en la protección de los derechos de los gobernados frente a la actuación de las instituciones del Estado. Por ello, debe estar atenta a las asimetrías que subyacen en las estructuras de poder, especialmente en materia de género, así como a las desigualdades que persisten en múltiples áreas. De ahí la importancia de divulgar esta obra con enfoque de género y aprovechando también el auditorio para sensibilizar y señalar que aquí en la comunidad universitaria debemos conducirnos con respeto. La obligación de todo docente es fomentar valores éticos para ir disminuyendo la violencia. No la podemos erradicar de la noche a la mañana, pero tampoco la fomentemos. La violencia tiene diferentes caras. Hay violencia física, hay violencia sexual, obstétrica, pero también hay violencia digital, un problema muy recurrente en nuestros días. Aprovechemos estos espacios como docentes para fomentar los valores en nuestro alumnado y conducirnos desde el aula, tanto como docentes. Y cuando digo aula, es el aula virtual y son todos los espacios universitarios, conducirnos con respeto. Con respeto. De esa manera iremos también abonando en este tema tan importante, pero también que realmente al tener raíces tan profundas y de tanto tiempo, pues es difícil erradicar de la noche a la mañana. Felicito a la coordinadora de esta obra colectiva, realmente es muy importante sobre todo porque en materia de justicia administrativa normalmente impera un principio de legalidad. Entonces, las magistradas y los magistrados han abierto este principio, diríamos, hacia un principio de juridicidad, de tal manera que los derechos humanos y la perspectiva de género puedan ser realmente ejes transversales, pues ya en el ámbito de la justicia administrativa. Muchísimas gracias, enhorabuena y enhorabuena también a la editorial por esta obra. Muchísimas gracias por la reflexión y por las palabras de la doctora Sonia Venegas Álvarez, directora de la Facultad de Derecho de esta máxima casa de estudios. Y bien lo señala, no se puede erradicar la violencia de la noche a la mañana, pues es labor de todas y todos nosotros combatirla, denunciarla y erradicarla. A continuación, le cedo el uso de la voz a la magistrada Zulema Mosri Gutiérrez, coordinadora de la obra, quien nos platicará de ella. Muy buenos días. Quiero decirles que me siento feliz, contenta de estar con ustedes en esta máxima casa de estudios y en una de las facultades de Derecho más importantes, diría yo, de las mejores del mundo. Entonces yo estudié mi doctorado aquí también por investigación, de modo que siempre fue una aspiración y lo comento porque deben de sentirse honrados de estar aquí. Bueno, quiero primero también agradecer a la doctora Sonia Venegas la invitación, la hospitalidad que siempre nos da, a nuestra querida Graciela Pompa, maestra, abogada fiscalista también con quien he compartido escenarios en otras materias tributarias que ella domina muy bien también. Mi amiga, compañera María Zaragoza, magistrada también, una promotora también del derecho a la igualdad. Gracias a todas, compañeras, María, a todos ustedes, maestra Zabaleta, a todos ustedes, sobre todo alumnas y alumnos que se interesan de estar en este momento. Y quiero decirles que esta obra que publicamos en un esfuerzo colaborativo de quienes integramos este tribunal, fue pensada
precisamente, y aquí dice en la parte de atrás, a las y a los estudiantes, a los docentes. Va dirigida a ustedes, fue pensada en ustedes, en quienes se están formando, construyendo estas herramientas jurídicas y también herramientas de derechos humanos. Entonces, esto fue pensado como una forma de aportar, como una contribución, que es una responsabilidad que tenemos las personas funcionarias públicas, en este caso como servidoras de la justicia, pues tenemos que dejar una huella. Y este libro surge precisamente para dejar un testimonio de que en materia fiscal y administrativa también hay muchos casos en los que podemos aplicar la perspectiva de género. Mucho se pensaba que iba a ser muy complicado porque normalmente se ha hecho o se conocen los casos donde es más fácil quizás identificar estas cuestiones asimétricas de poder o contextos de desigualdad estructural en casos familiares, penales, civiles. Sin embargo, pues también tenemos que ver que en todas las materias del derecho, y no nada más en cuestiones jurídicas, sino en todas las actividades, tenemos que ver, digamos, con perspectiva de género. Yo diría aquí que, y siempre lo he dicho, la justicia, que quede claro, si bien es cierto, tiene la venda respecto a la imparcialidad, lo cierto es que la justicia se quitó esa venda y se puso unos lentes de aumento gigantes, precisamente para identificar cuestiones que únicamente con esta metodología se pueden emitir sentencias que impacten positivamente la vida de quienes tocan la puerta de la justicia. Cada demanda en este caso de nulidad, tiene una historia de vida. Yo no tendré tiempo en este momento para platicar los casos concretos y lo único que quiero platicar con ustedes, cómo llegamos las autoridades a empezar a trabajar estos temas. Porque nosotros, por razones evidentes, fuimos formados en otro paradigma, digamos, en otras reglas jurídicas en nuestra formación cuando fuimos estudiantes, cuando empezamos las primeras décadas a trabajar, pues eran otras formas de interpretar y aplicar el derecho. ¿Cómo empezamos a trabajar y a generar un compromiso? Quiero decirles que siempre he sostenido que es importante dejar una huella y les invito a ustedes que desde este momento tengan claro que en su quehacer profesional, pero también personal, hay que dejar una buena huella que impacte positivamente su entorno, su ambiente. Y este libro es un ejemplo que nos va a dar la satisfacción del deber cumplido porque estamos dejando huellas. Y recuerden, en la vida o dejas huellas o dejas cicatrices. Hay que dejar un buen legado del trabajo. Entonces este libro, pues lo que hacemos es dar cuenta que nos pusimos a trabajar. Quiero decirles que tenemos más de 1000 cursos y talleres de capacitación para poder hacer esto. ¿Y de dónde surgió este tema? Desde las normas teníamos que ver el contenido, y ahí es donde nos ponemos estos lentes de aumento porque hay que ver el contenido. Inclusive en materia fiscal también hay teorías que nos dicen levanta el velo para ver la sustancia, para ver qué hay detrás de las operaciones en esos ámbitos internacionales. Hay una teoría de levantamiento del velo que yo asimilo mucho a lo que hacemos aquí para ver quién se beneficia indebidamente de los tratados internacionales, de los beneficios de los tratados, pero bueno, empezamos a ver el contenido de las normas y empezamos a inaplicar o a no considerar las leyes aprobadas por el legislativo. Y ahí empieza esta pugna, precisamente, entre los otros poderes, que empezamos nosotros a no considerar ciertas reglas jurídicas, porque nosotros tenemos el deber de salvaguardar los derechos humanos. Esta sentencia que les platico, esta reforma constitucional, viene de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, del caso Radilla Pacheco en el 2009, que nos señaló que todos somos jueces interamericanos, entonces ponte las pilas, tenemos que desde el principio empezar a ver diferente el derecho, no cómo lo aplicamos. El derecho, al derecho tenemos que darle un efecto útil para que responda a las necesidades y a las problemáticas de quienes tocan la puerta de la justicia. Y, ojo, que quede claro, quienes llegan a tocar la puerta de la justicia
es un porcentaje, digamos, pequeño, reducido de ciudadanas o de ciudadanos, porque tiene ciertos costos acceder a la justicia, y más si estamos en casos de mujeres, si son indígenas, si son personas con discapacidad, si son personas migrantes, tienen claro que todavía se les va a dificultar más poder defenderse en un juicio. Y ahí es donde nosotros tenemos que aplicar medidas, ciertas condiciones para, digamos, remediar o corregir esa situación de desventaja de las personas para garantizar que accedan a la justicia y que el recurso que ellos eligieron sea efectivo. Por eso les digo, ahora hay que ver o garantizar que el derecho tenga un efecto útil. Bueno, empezamos con esta sentencia del caso Radilla y empezó una revolución a hacer control constitucional en primera instancia. Es todo un tema que implicaría una buena charla con ustedes de cómo hemos avanzado en esto. Pero volviendo al tema de género, ¿por qué empezamos a hablar de estos casos? Hubo otra sentencia también de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el caso de, mejor conocido como Campo Algodonero, ustedes lo recuerdan, ¿verdad? El caso de las muertas de Juárez, González y otras contra México, y hubo otras sentencias también de la Corte Interamericana, Fernández Ortega contra México, Valentina Rosendo Cantú contra México, ahí en el 2009, porque después ha habido otras. ¿A qué nos obligaron? Nos obligaron a capacitarnos para aplicar la perspectiva de género y quitar esos estereotipos, esas ideas que traemos como personas, porque estamos en una sociedad, y nos educaron de cierta forma, de modo que en la Corte Interamericana advirtieron que las o los ministerios públicos, inclusive las y los jueces que conocieron de esto, pues tenían estereotipos y revictimizaron a las personas que fueron asesinadas por violencia sexual y de género. ¿A qué se refiere eso, revictimizar? Prácticamente como que responsabilizaron o culparon por andar a tales horas de la noche, por vestirse de esa forma. Entonces ahí es donde están los estereotipos. A partir de estas sentencias de la Corte Interamericana, todos los órganos jurisdiccionales del país, en el 2010, suscribimos un pacto, que es el Pacto para introducir la perspectiva de género en la función jurisdiccional, y en este nos comprometimos, y yo lo digo de cierta forma, a sembrar la semilla de la igualdad en todas y cada una de las personas que integramos los órganos jurisdiccionales. Yo también me tuve que sembrar la semilla de la igualdad, empezar a prepararme a entender los conceptos género, sexo, igualdad, no discriminación, violencia, acceso a la, empezar a entender muchas cosas para identificarnos en el lenguaje. Entonces empezamos a trabajar en varios rubros. Primero teníamos que sensibilizarnos, y el segundo rubro era esto, la capacitación para que la perspectiva de género y la perspectiva de derechos humanos estén presentes en el quehacer jurisdiccional, porque es una obligación que tenemos como juzgadoras y juzgadores, que no solamente viene desde la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que estableció esta obligación para nosotros, y correlativamente el derecho de las personas que tocan la puerta de la justicia. Entonces, ante mi obligación está el derecho. Entonces, imagínate que un asunto llegue a una persona juzgadora que no esté dotada del conocimiento o de las herramientas para aplicar la perspectiva de género. Pues muchísimos casos llegan así. Por eso las manifestaciones de las mujeres cada año exigiendo justicia, ¿verdad? Por la impunidad. Entonces tenemos que asegurar y seguir hablando de esto, precisamente para que quien tenga en sus manos un asunto, una demanda, diría yo una historia de vida, aplique estas herramientas, porque quien no tiene esa información, este conocimiento, o no se ha dado el tiempo para capacitarse en esto, realmente no merece estar en una función jurisdiccional, porque es un tema de mucha responsabilidad tener en tus manos los derechos o los valores fundamentales de las personas. Y no voy a entrar a detalles porque implicaría también mucho tiempo, pero en materia fiscal hemos hecho estos análisis
cuando, por ejemplo, el SAT les niega a las personas hacer deducibles los gastos y honorarios de estudios de genética o fertilización in vitro, y la autoridad dice, bueno, no forma parte de aquellos gastos de honorarios a los que se refiere la ley del ISR. Y haciendo una interpretación de esto, pues hemos logrado que la autoridad considere hacer deducibles. ¿Por qué? Porque el derecho y el contenido de los derechos va cambiando, se va siempre maximizando, amplificando. ¿Por qué? Porque la vida y la realidad de nosotros va cambiando. Evidentemente, cuando se hizo esa ley, no consideraba que en ese tiempo, que más adelante ya íbamos a tener estos temas de fertilización in vitro, de genética. Hay casos también en los cuales, por razón de edad, ahí es donde vemos el contenido de las normas o de las disposiciones jurídicas. Por ejemplo, en un caso de reproducción asistida, le pone el límite de edad a la mujer, entonces dice ella, bueno, yo tengo derecho a que tratar de que se intente que también pueda tener familia, la excluyen, llega al tribunal. Pues qué maravilloso que llegó en manos de una magistrada que pudo aplicar la perspectiva de género, porque obligamos a que se inscribiera en ese programa de reproducción asistida en el ISSSTE. Entonces, ahí es donde vemos las normas. En este pacto que hicimos todos los órganos jurisdiccionales, en la MIJ, que es la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, pues estamos todos los tribunales, el Poder Judicial Federal, los electorales, el Administrativo Federal, los locales, poderes judiciales, agrarios, todos, y empezamos en esta responsabilidad a hacer esta tarea. Cuando llegamos al tribunal, pues empecé, cuando llegué a la sala superior, yo soy magistrada de la sala superior, anteriormente estuve en una sala regional, y cuando llego a la sala superior, bueno, digo, ¿qué más tenemos que hacer? Era 2012, ya teníamos esa sentencia de la Corte Interamericana, ya existía este pacto, tenemos que hacer lo propio. Empezamos a hablar en todas las salas regionales y ¿cómo lo hago? No tenemos ni idea cómo aplicamos la metodología, con qué se come esto de la perspectiva de género, porque traíamos otra formación. Entonces vamos a hacer talleres, casos prácticos, ¿cómo lo resolverías? Existe un protocolo que es una guía, un referente, pero la metodología, como persona juzgadora, tú la tienes que desarrollar dependiendo del caso concreto. Es ahí donde nosotros integramos lo que se le llama el parámetro de la regularidad constitucional. Nos allegamos de toda la normativa, principios, cualquier ordenamiento jurídico que los internacionales ya son parte del derecho interno para resolver los temas. El caso es que empezamos a hacer, y para incentivar esto en el tribunal, convocamos a concursos con perspectiva de género y de derechos humanos para incentivar que presentaran estos. Quiero decirles que no obstante tenemos pues ya sería con este año 11 años promoviendo los concursos, todavía no son tantas sentencias que se emiten con perspectiva de género, porque a veces en ciertos casos, en algunos casos, no es tan fácil poder desarrollar la metodología. Por eso es un tema técnico que yo insisto que en las universidades se tiene que dar la clase de perspectiva de género como una clase obligatoria. De hecho, debería de ser en todas las facultades, en todas las universidades, inclusive desde los primeros grados de estudio de las mujeres y los hombres, de las niñas y niños, tiene que empezarse a hablar de esto, porque es la única forma de destruir estructuras de pensamiento que están basadas en ciertos condicionamientos. Entonces, por eso empezamos a decir, ¿cómo lo hacemos? Pues no teníamos ni idea, pero empezamos a hacer un esfuerzo, porque todas las cosas que valen la pena, pues evidentemente requieren un esfuerzo. Vamos a ponernos las pilas de cómo lo hacemos. Con muchos obstáculos, porque hay que romper formas de estructurar o de hacer el trabajo. Y bueno, yo solo, por último, voy a decirles que simplemente cuando hablamos de perspectiva de género y de derechos humanos, que aquí vas a poder encontrar una y otra, cuando hablamos de género es cuando hay una situación
situación de desventaja o de vulnerabilidad por ser mujer o por ser hombre. Y cuando hablamos de temas de derechos humanos, no es necesariamente por ser mujer u hombre, aunque los temas de género son temas de derechos humanos. Pero cuando hablamos acá, la discriminación a la que nos enfrentamos o advertimos es por ser de las otras categorías sospechosas que refiere el quinto párrafo del artículo primero. ¿Recuerdan cuáles son? Si eres persona indígena, con discapacidad, migrante, adulto mayor, de la orientación sexual. Entonces, hay otro tipo de circunstancias que tenemos que ver y, ojo, no necesariamente es por la discriminación por ser mujer u hombre. Entonces empezamos a delimitar, y yo les quiero decir que al ponernos estos lentes de aumento, que es la perspectiva de género, lo que tenemos que hacer es visibilizar, identificar los sesgos de género que están en las normas jurídicas. Siempre pongo, por ejemplo, y aquí están algunas sentencias comentadas, donde, por ejemplo, para acceder a la pensión por viudez, en un principio las normas solo le daban la pensión por viudez a las mujeres, porque el rol era que las mujeres se quedaban en la casa y el hombre era el proveedor, el que salía a trabajar. Entonces las normas las empezamos a inaplicar diciendo el cónyuge supérstite, sea mujer u hombre, tiene derecho a la pensión por viudez. No obstante, ya le dijimos a las autoridades, los hombres y las mujeres pueden ser beneficiarios de la pensión. Insiste la autoridad en decir, a los hombres le vamos a poner el límite de edad, es decir, siempre y cuando sea mayor de 65 años, a la mujer no se lo ponen. Hay una discriminación por razón de edad, de las que precisamente prohíbe expresamente por razón de edad también el artículo primero constitucional. Entonces empezamos a trabajar primero viendo las normas. Por otro lado, tenemos que ver los actos de autoridad, las relaciones asimétricas de poder, los contextos de desigualdad estructural. Cuando a las mujeres las violan o las asesinan, no es por un tema de una norma, son por conductas, por razón de fuerza física, precisamente las violentan por razón de ser mujer. Hay otro tipo de violencias que comentó muy bien la doctora, las violencias simbólicas, esas que pasan desapercibidas, que tienes que tener las herramientas para tomar medidas precisamente para sancionar esto, porque que quede claro, si cualquiera que tenga en sus manos un asunto y no lo aplica o no se sanciona, es decir, si permites que siga habiendo impunidad o inclusive en cuestiones de corrupción, pues nos convertimos en cómplices y en encubridores de los violentadores, de los violadores o de las personas corruptas. Entonces, cualquiera que tenga conocimiento de estos casos, pues tenemos que hablar, de verdad que sí tenemos que ser valientes y también cuidarnos mucho de esto. Y este es el propósito, dejar estos ejemplos de cómo lo hemos hecho, es una contribución a la sociedad. Y quiero decirles que como personas juzgadoras estamos conscientes de los retos que tenemos que continuar aplicando las herramientas de derechos humanos precisamente para aquellos que están en desventaja. Velar porque no se abuse del derecho, que no se beneficien, digamos, otros intereses a quienes no van dirigidas estas herramientas de derechos humanos. También quiero decirles que es importante la perspectiva de género, que en la función jurisdiccional la estamos haciendo desde el 2010, empezamos a prepararnos. Quiero que tengan presente que en la pasada reforma constitucional que se publicó el 15 de noviembre de 2024, la presidenta, recuerdan que mandó la iniciativa para garantizar la igualdad sustantiva y precisamente sancionar las violencias, habla de muchas violencias por razón de género, por razón de ser mujer. ¿Por qué menciono esto? Porque en esa reforma constitucional se obliga a las fiscalías, a las autoridades de procuración de justicia a aplicar la perspectiva de género. Es una obligación constitucional, expresamente está señalado que las autoridades de investigación de los delitos de procuración tienen que aplicar la perspectiva de género. Entonces, tienen que empezar con un proceso como el que tuvimos nosotros de años de capacitación, más de 1000 cursos, y
talleres de capacitación para poder entendernos y hacer este trabajo. Es parte del compromiso que tenemos con la sociedad y el compromiso que ustedes como personas, hombres y mujeres ya adultos, en este momento estudiantes, y que más adelante seguirán aportando al Estado mexicano, pues deben de tener claro que en esta vida tienes que hacer tu mejor papel y dejar un buen ejemplo. Yo siempre he sostenido que la historia la escribimos y la reescribimos las mujeres y los hombres a la altura de nuestros ideales, de nuestro esfuerzo y por supuesto de nuestra voluntad de prepararse, de entender bien, implica mucho esfuerzo. Por ello yo los invito a seguir escribiendo esta historia, que ustedes también se interesen en estos temas, que sean verdaderos promotores del derecho a la igualdad, a la no discriminación, que desde sus espacios, en su casa, con sus amigos, aquí en la escuela, en el trabajo, porque algunos de ustedes, por supuesto que ya deben de trabajar, también contribuyan a que se generen las condiciones necesarias para garantizar esta igualdad. Simplemente es un tema de igualdad y no discriminación. Y otra cosa que me falta decirles, cuando hablamos de igualdad, fíjate qué paradójico, implica ver las diferencias. ¿Por qué está esta persona en desventaja? ¿Qué lo hace diferente? Una vez que identifiques la diferencia y tomes medidas, porque ordenamos medidas de reparación integral que ya están contempladas en la Corte Interamericana, que comprenden varias acciones donde nosotros, los órganos jurisdiccionales, obligamos a la autoridad a que tome medidas de restitución, compensación, satisfacción, rehabilitación, no repetición. Implica desarrollar mucho esto y dar ejemplos de esto, pero cuando advertimos esa diferencia y con medidas, pones a la persona en condición de acceder al ejercicio de los derechos o, en nuestro caso, no solamente acceder a la justicia, sino impactar positivamente los proyectos de vida de las personas, porque estamos aquí para hacer lo necesario, y ustedes también tendrán que hacerlo, para que todas las personas en nuestro país, los que estamos aquí y muchos que siguen su vida en otras latitudes de nuestro país, puedan desarrollar sus proyectos de vida con libertad, y con libertad implica sin discriminación y sin violencia. Por ello yo les invito a interesarse en esto. Si pueden adquirir el libro, pues va a ser un referente, un ejemplo de cómo hablamos de temas de violencia obstétrica, acoso sexual, hostigamiento sexual, violencia laboral, temas de normas jurídicas, de embargos que hace el SAT, donde se ha aplicado la perspectiva de género. Pues espero que les resulte interesante, y les invito a que se formen en temas de derechos humanos, y uno de estos definitivamente es la perspectiva de género y de derechos humanos. Muchas gracias por su atención. La magistrada Zulema Mosri ha dejado huella en sus 34 años de trayectoria profesional, abogando y velando por los derechos de mujeres y de personas vulnerables. A continuación le cedo la palabra a la magistrada María Zaragoza Ziegler, adscrita a la 14ª Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Es para mí un honor estar aquí, haber sido invitada a compartir estas ideas, estos comentarios, y especialmente a la doctora Venegas por su hospitalidad y abrirnos las puertas de la máxima casa de estudios del país. Podemos decir al día de hoy que hablar de paridad de género es muy común, ¿no? Es como un tema que frecuentemente se habla en nuestra sociedad. Sin embargo, ya tiene 30 años que México suscribió la Convención de Belém do Pará,
que es la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. Esta convención señala como una obligación de los estados establecer mecanismos judiciales y administrativos, así como procedimientos legales justos y eficaces para garantizar que una mujer que ha sido violentada tenga acceso efectivo al resarcimiento, reparación del daño o cualquier otro medio de compensación. Después de la reforma constitucional en México de 2011, es cuando resolver con perspectiva de género se aplica de forma más tangible. Ya en 2013, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emite el protocolo para juzgar con perspectiva de género, que ahora es un instrumento indispensable para cualquier juzgador para poder resolver asuntos que así lo ameriten. En el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, como ya lo mencionó la magistrada Zulema, pues no nos quedamos atrás. Desde hace más de 11 años, a instancias de ella, se crea la Comisión de Género. Y bueno, desde mi punto de vista, la labor más destacada que ha tenido la comisión ha sido la capacitación y la concientización para sensibilizar a todos los que trabajamos en el tribunal para atender la perspectiva de género, en los casos en donde identifiquemos que estamos ante una situación con una categoría sospechosa. La obra que hoy presentamos contiene una compilación de ensayos que se refieren a sentencias emitidas en nuestro tribunal. Podemos aplicarla cuando un menor de edad está involucrado.
como abogados postulantes, como juzgadores, como personas con opinión pública o como docentes. Muchas gracias. A continuación, cedo la palabra y le damos la bienvenida a la magistrada Erika Elizabeth Ram González, adscrita a la primera sala regional. Buenos días, muchas gracias. Primero ofrezco una disculpa que llegué tarde, pero pues uno que es de provincia no está acostumbrada a tanto tráfico y aunque salí antes de las 6 de la mañana de mi terruño que es Puebla, pues la entrada sí estaba un poquito pesada y entre accidentes, obras y demás, bueno, se me hizo un poquito tarde, pero lo importante es que estoy aquí con ustedes, me da mucho gusto. Muchas gracias por la invitación, magistrada Morri, doctora Sonia, amiga María, muchas gracias por recibirme. Para mí es muy grato el tener este contacto con ustedes, porque está muy trillado, pero dicen que los jóvenes es el futuro, y así es. En mi caso particular, si me quedan 20 años de vida profesional, va a ser mucho. Les doy una noticia, a ustedes les quedan más de 50. Entonces, ¿qué van a hacer con esos 50 años que tienen por delante? Esta presentación de este libro, pues me atrevo a recomendarlo no porque haya hecho yo una pequeña participación en él, sino porque muestra que en el ámbito del derecho administrativo sí se juzga con perspectiva de género. Ustedes van a escuchar a muchas personas que dicen, no, en el derecho administrativo, en el derecho fiscal, en el derecho aduanero, no existe la perspectiva de género. No, sí. Y esta es una muestra de la sensibilidad que se necesita para juzgar con esta herramienta. Esta herramienta permite comprender y cuestionar las desigualdades entre hombres y mujeres, construyendo así una sociedad más igualitaria, identificando y visibilizando las relaciones de poder. Cuestiona los estereotipos y las construcciones sociales sobre los roles de género. ¿No? ¿A quién nos dijo que cuando nacimos mujeres ya venimos con el delantal y la escoba integrada? Así no es. Y la muestra es que en esta, que es la máxima casa de estudios del país, el porcentaje del alumnado es muy grande, es mujer.